Francia estaba en bancarrota, sus recursos se habían agotado y no había mucho que Napoleón pudiese hacer para revertir la situación. En junio de ese mismo año, en la batalla de Waterloo, fue definitivamente derrotado. Esta vez sus enemigos habían aprendido la lección, lo exiliaron en la árida isla de Santa Elena, frente a la costa occidental de África. Allí perdió toda esperanza de poder fugarse. Interpretación. Solo varios años después se conocieron los entretelones de la dramática fuga de Napoleón de la isla Elba. Antes de decidirse a dar un paso tan audaz, los visitantes a su corte le habían dicho que era más popular que nunca en Francia y que el país volvería a recibirlo con los brazos abiertos. Uno de aquellos visitantes era el general austríaco Collier, quien convenció a Napoleón de que, si se fugaba de su prisión, las potencias europeas, incluida Inglaterra, aceptarían su regreso al poder. Se le sugirió a Napoleón que los ingleses lo dejarían escapar y, en efecto, su fuga se produjo en medio de la tarde, a plena vista de los británicos. Lo que Napoleón no sabía era que detrás de todo aquello había un hombre que manejaba los hilos cual hábil titiritero. Ese hombre era su ex ministro Talleyrand. Y Talleyrand hacía todo aquello, no para resucitar los tiempos de gloria de Napoleón, sino para aplastarlo de una vez por todas. Consideraba que la ambición del emperador desestabilizaba a toda Europa y hacía ya tiempo que se había vuelto contra él. Cuando Napoleón fue exiliado a Elba, Talleyrand protestó con vehemencia y afirmó que era preciso enviarlo mucho más lejos, pues de lo contrario nunca habría paz en Europa. Pero nadie le prestó atención. En lugar de esforzarse por imponer su opinión, Talleyrand se tomó su tiempo. Trabajando entre bambalinas, consiguió la adhesión de Castlereagh y de Metternich, los ministros del exterior de Gran Bretaña y de Austria, respectivamente. En una acción conjunta, los tres hombres tendieron la carnada para tentar a Napoleón a fugarse de su exilio. Incluso la visita de Collier, que fue a susurrar promesas de gloria al oído del exiliado, constituía parte del plan. Como maestro de la estrategia, Talleyrand planeó todo por anticipado. Sabía que Napoleón caería en la trampa que le había tendido. También previó que Napoleón llevaría otra vez a Francia a una guerra que, dada la débil condición en que se encontraba el país, no podría durar más que unos pocos meses. Un diplomático de Viena, que comprendió que Talleyrand estaba detrás de todo lo ocurrido, comentó, incendió la casa a fin de salvarla de la peste. Ley N grados 8 y 103. Cuando coloco cebo para ciervos, no disparo sobre la primera cervatilla que se acerque a olisquear, sino que espero a que se haya reunido toda la manada. Otto von Bismarck, 1815 a 1898. Claves para alcanzar el poder. ¿Cuántas veces en la historia se ha repetido la siguiente situación? Un líder agresivo lleva a cabo una serie de movimientos audaces que le confieren gran poder. Sin embargo, poco a poco su poder alcanza el punto máximo y pronto todos se vuelven contra él. Sus numerosos enemigos se unen. En sus intentos por conservar el poder, el líder se agota al ir en una dirección y en otra hasta que inevitablemente cae. La razón por la cual este esquema se reitera tan a menudo es que la persona agresiva muy rara vez ejerce el control total sobre una situación. Como no puede ver más que unos pocos pasos hacia adelante, no logra ver las consecuencias de este o aquel movimiento. Dado que se ve obligado, constantemente, a reaccionar ante los movimientos de sus enemigos, cada vez más numerosos, y a las imprevistas consecuencias de sus propias y drásticas reacciones, su energía agresiva se vuelve contra él mismo. En los ámbitos del poder, usted debe plantearse las siguientes preguntas: ¿qué sentido tiene moverme frenéticamente en distintas direcciones, tratando de resolver problemas y derrotar a mis enemigos, si nunca logro controlar la situación? ¿Por qué siempre tengo que reaccionar a los hechos en lugar de dirigirlos? La respuesta es simple: usted tiene una idea equivocada del poder. Usted confunde acción agresiva con acción eficaz. Y la mayoría de las veces la acción más eficaz es permanecer en segundo plano, mantener la calma y dejar que otros terminen frustrados por las trampas que usted les ha tendido, apuntando a un poder a largo plazo y no a un triunfo rápido e inmediato. Recuerde, la esencia del poder es la capacidad de mantener la iniciativa, de lograr que los demás reaccionen frente a sus acciones y conseguir que sus adversarios y quienes lo rodean se pongan a la defensiva. Cuando logre que los demás vayan hacia usted, pronto controlará la situación. Y el que controla la situación es el que tiene el poder. Para alcanzar esta situación deben suceder dos cosas:
usted deberá aprender a dominar sus emociones y a no actuar nunca bajo la influencia de la ira, pero mientras tanto deberá jugar con la tendencia natural del ser humano a reaccionar con ira cuando lo presionan o engañan. A la larga, la capacidad de hacer que los demás vayan hacia usted es un arma mucho más poderosa que cualquier otra herramienta de agresión. Analice de qué manera Talleyrand, el maestro de este arte. 104 ALN grados 8. Llevó a cabo su delicada estrategia. En primer lugar, superó el impulso de tratar de convencer a sus colegas de la necesidad de desterrar a Napoleón a un lugar muy distante. Es muy natural desear persuadir a los demás, defender la propia causa e imponer la propia voluntad mediante la oratoria. Pero esto a menudo se volverá en su contra. Pocos de los contemporáneos de Talleyrand creían que Napoleón seguía constituyendo una amenaza, por lo tanto, si él hubiese malgastado su energía tratando de convencerlos, solo habría logrado que lo consideraran un necio. De modo que se calló la boca y dominó sus sentimientos. Y, lo más importante de todo, le tendió a Napoleón una trampa tentadora e irresistible. Conocía las debilidades del exemperador, su impetuosidad, sus ansias de gloria y de lograr el amor de las multitudes, y jugó estas cartas a la perfección. Cuando Napoleón mordió el anzuelo, no existía peligro alguno de que su regreso alcanzara el éxito que deseaba y malograra los planes de Talleyrand, quien sabía mejor que nadie de la situación de Deza. Abastecimiento de Francia. Pero aún en el caso de que Napoleón hubiese logrado superar esas dificultades, sus probabilidades de éxito habrían sido mayores de haber sido él mismo quien eligiera el momento de actuar y el escenario de la acción. Al tender su trampa, fue Talleyrand quien manejó esos factores, pues él decidió el momento y el lugar. Todos disponemos de una cuota determinada de energía, y llega un momento en que nuestra capacidad se halla en su apogeo. Cuando usted obliga al otro a ir hacia usted, el otro se desgasta, pues derrocha su energía en el camino. En 1905, Rusia y Japón estaban en guerra. Hacía muy poco que los japoneses habían comenzado a modernizar sus buques de guerra, de modo que Rusia poseía una armada mucho más poderosa. Sin embargo, haciendo circular información falsa, el mariscal japonés Togo Yachiro indujo a los rusos a dejar su puerto en el mar Báltico, pues les había hecho creer que con un ataque sorpresivo podrían borrar del mapa a la flota japonesa. La flota rusa no podía llegar a Japón por la ruta más corta, la que pasa por el estrecho de Gibraltar y el canal de Suez hacia el Océano Índico, porque ese paso estaba controlado por los ingleses y Japón se había aliado con Gran Bretaña. Los buques rusos tuvieron que rodear el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, agregando más de 6.000 millas de recorrido. Una vez que la flota pasó el Cabo de Buena Esperanza, los japoneses hicieron circular otro rumor, según el cual la flota japonesa se dirigía al encuentro de los rusos para atacarlos. Como consecuencia, los rusos hicieron todo el viaje hasta Japón en estado de alerta de combate. Cuando llegaron a destino, los marineros se hallaban tensos y agotados por el exceso de trabajo, mientras que los japoneses, distendidos y descansados, no habían hecho sino esperarlos. A pesar de su falta de experiencia en las técnicas del moderno combate naval, los japoneses aplastaron a los rusos. Ley N grados 8 y 105. Otro beneficio de la actitud de hacer que su contrincante vaya hacia usted, como lo descubrieron los japoneses con los rusos, es que obliga a su adversario a operar en terreno extraño. Encontrarse en un entorno hostil lo pondrá nervioso y a menudo precipitará sus actos y lo llevará a cometer errores. Cuando se trata de reuniones o negociaciones, siempre es conveniente atraer al otro a nuestro territorio o a un territorio elegido por nosotros. Así, uno se siente cómodo y sereno en un entorno que le resulta familiar, mientras que el otro, al encontrarse en un ámbito extraño, es inducido sutilmente a tomar una posición defensiva. La manipulación es un juego peligroso. Una vez que alguien sospeche que lo están manipulando, resultará cada vez más difícil de dominar. Pero cuando usted hace que su contrincante vaya hacia usted, le genera la ilusión de que es él quien controla la situación. El otro no percibe los hilos que lo están manejando, así como Napoleón creyó que era él el artífice de su audaz fuga y su retorno al poder. Todo depende de cuán tentador sea el cebo que usted utilice para atraer a su contrincante. Si la trampa es lo bastante atractiva, la turbulencia de las emociones y ansias del enemigo lo cegarán y no le dejarán ver la realidad. Cuanto mayor sea su codicia, tanto más fácilmente se lo podrá manipular. Daniel Drew, un gran capitalista del siglo XIX, era un maestro en el manejo del mercado bursátil.
Cuando quería que un determinado paquete accionario fuese comprado o vendido, lo cual haría subir o bajar los precios, rara vez optaba por una acción directa. Una de sus tácticas consistía en pasar a toda prisa por un club muy exclusivo, cercano a Wall Street, dando muestras evidentes de ir camino hacia la bolsa, y sacar su típico pañuelo rojo para secarse la transpiración de la frente. En ese gesto, se le caía, en apariencia sin que él se diera cuenta, un trozo de papel. Los socios del club, siempre atentos a los movimientos de Drew, que intentaban prever, se abalanzaban sobre el papel, que en forma invariable parecía contener información confidencial sobre algún tipo de acciones. De inmediato se corría la voz y los socios del club compraban o vendían sus acciones en cantidades masivas, con lo cual caían en el juego perfecto de Drew. Si puede lograr que otros caven su propia sepultura, ¿por qué va a hacerlo usted? Los carteristas utilizan este método a la perfección. La clave para robarle a alguien reside en saber en qué bolsillo lleva la billetera. Los carteristas expertos suelen ejercer su oficio en las estaciones de ferrocarril y otros lugares donde hay carteles que advierten al público, cuidado con los carteristas. Los transeúntes, al leerlos, automáticamente llevan la mano a la billetera para asegurarse de que aún está en su sitio. Para el atento carterista, eso es como pescar con dinamita. Hubo casos en que fueron los propios carteristas quienes colocaron este tipo de carteles para asegurarse el éxito. 106.1 Ley N grados 8. Cuando se aplica la táctica de hacer que el otro venga hacia uno, a veces conviene darle a entender la maniobra. De esa manera, cambia el engaño por una manipulación abierta. Las ramificaciones psicológicas de esta forma de proceder son profundas. La persona que logra que el otro vaya hacia ella aparece como poderosa e inspira respeto. Felipe Brunelleschi, el gran artista y arquitecto del Renacimiento, cultivó el arte de hacer que los demás fueran a él como señal de su poder. En cierta ocasión lo habían contratado para reparar la cúpula de la iglesia Santa María del Fiore, en Florencia. Se trataba de un trabajo importante que le daría prestigio. Pero cuando los funcionarios de la ciudad contrataron a un segundo hombre, Lorenzo Ghiberti, para que trabajara con Brunelleschi, el gran artista se sintió ofendido. Sabía que Ghiberti había obtenido aquel trabajo solo gracias a sus relaciones, que no haría nada y aún así se llevaría la mitad de los laureles. En un momento crítico de la construcción, Brunelleschi comenzó de pronto a padecer una misteriosa enfermedad. Se vio obligado a suspender su trabajo, pero tranquilizó a los funcionarios diciéndoles que, como habían contratado a Ghiberti, este podría continuar solo. Pronto resultó evidente que Ghiberti era un inepto total, y los funcionarios fueron a rogarle a Brunelleschi que reanudara su trabajo. Brunelleschi ignoró sus ruegos e insistió en que Ghiberti debía terminar el proyecto. Por último, sus empleadores se dieron cuenta de cuál era el problema y despidieron a Ghiberti. En forma milagrosa, Brunelleschi se recuperó al cabo de pocos días. No tuvo necesidad de manifestar su ira ni de ponerse en ridículo, simplemente aplicó la táctica de hacer que los demás vayan hacia usted. Si, en un momento dado, usted insiste, por amor propio y por conservar su dignidad, en que los demás deben ir hacia usted y lo logra, seguirán haciéndolo en el futuro, aun cuando usted no haga nada para obligarlos. Imagen: la trampa para osos cubierta de miel. El cazador de osos no persigue a su presa. Un oso que se sabe perseguido resulta casi imposible de atrapar y, en caso de ser acorralado, su ferocidad es increíble. Lo que hace el cazador es tender trampas cubiertas de miel. No se agota ni arriesga su vida en la persecución de su presa. Solo pone el cebo y espera. Ley N grados 8 y 107. Autoridad: el buen guerrero hace que los demás vayan hacia él, y no va él hacia los demás. Este es el principio de la plenitud y el agotamiento de usted y de los otros. Cuando induce a su contrincante a ir hacia usted, las fuerzas del otro siempre estarán agotadas. Mientras usted no vaya hacia el otro, conservará la plenitud de sus fuerzas. Atacar el agotamiento con la plenitud es como arrojar piedras sobre huevos. San Yu, crítico del siglo XI, en un comentario sobre el arte de la guerra. A pesar de que, por lo general, la política más inteligente consiste en dejar que los otros se agoten corriendo tras usted, hay casos en los cuales, por el contrario, un ataque repentino y agresivo desmoraliza al enemigo de tal manera que sus energías se agotan. En lugar de hacer que otros vayan hacia usted va hacia ellos, obliga a tomar una decisión y asume el mando. Un ataque sorpresivo puede llegar a ser un arma temible,
porque obliga a la otra persona a reaccionar sin tener tiempo para pensar o planificar su acción. Al no disponer de tiempo para reflexionar, la gente comete errores de juicio y se pone a la defensiva. Esta táctica es lo opuesto de tender una trampa y esperar, pero cumple la misma función. Usted logra que su enemigo reaccione en las condiciones impuestas por usted. Hombres como César Borgia y Napoleón utilizaron el factor de la rapidez para intimidar y ejercer el control. Un movimiento rápido e imprevisto aterra y desmoraliza al contrincante. Deberá elegir sus tácticas de acuerdo con las circunstancias. Si el tiempo juega a su favor y sabe usted y sus enemigos tienen, por lo menos, el mismo poder, agote la fuerza de sus contrincantes haciéndolos ir hacia usted. Si el tiempo le juega en contra, por ejemplo, cuando sus enemigos son más débiles y una espera les dará oportunidad de recuperarse, no les dé ninguna oportunidad. Ataque con rapidez y no tendrán escapatoria. Como dijo el boxeador Joe Louis, podrá correr, pero no podrá esconderse. /OAS N grados 8. Ley N grados. Criterio. Cualquier triunfo circunstancial que usted obtenga a través de argumentación verbal en realidad es solo una victoria pírrica. El resentimiento y la mala voluntad que así genera son más intensos y duraderos que cualquier acuerdo momentáneo que haya logrado. Es mucho más eficaz lograr la coincidencia de otros con usted a través de sus acciones, sin decir palabra alguna. No explique, demuestre. 109. En el año 131 a.C., el cónsul romano Publio Craso Daips Muciano, al sitiar la ciudad griega de Pérgamo, se encontró con que necesitaba un ariete para abrirse paso a través de las murallas que la rodeaban. Algunos días antes había visto unos grandes mástiles en un astillero de Atenas, de modo que ordenó que le enviaran de inmediato el más grande. El ingeniero militar de Atenas que recibió la orden consideró que lo que el cónsul necesitaba era el mástil más pequeño. Habló y habló, tratando de convencer a los soldados que le transmitieron el pedido y explicarles que el mástil más pequeño era mucho más adecuado para el fin que se le daría. Además, sería más fácil de transportar. Los soldados le advirtieron que su amo no era un hombre cuyas órdenes se podían discutir, pero el ingeniero insistió en que el mástil más pequeño sería el único que funcionaría con una máquina que él estaba construyendo para empujarlo. Diseñó diagrama tras diagrama y llegó al extremo de afirmar que, después de todo, él era el experto en la materia y que los soldados no tenían ni idea de lo que hablaban. A su vez, los soldados, que conocían a su jefe, convencieron al fin al ingeniero de que le convenía tragarse su pericia y obedecer la orden transmitida. Una vez que los soldados se retiraron, el ingeniero siguió reflexionando sobre el asunto. ¿Qué sentido tenía obedecer una orden que llevaría al fracaso?, se preguntaba. Así que envió el mástil más pequeño, seguro de que el cónsul comprendería cuánto más eficaz era, y lo recompensaría con equidad. Cuando el mástil más pequeño llegó a destino, Muciano exigió una explicación a sus soldados. Estos le contaron que el ingeniero había presentado infinidad de argumentos a favor del mástil más pequeño, pero que al fin había prometido enviar el mástil más grande. Muciano se puso furioso, no podía concentrarse en el sitio ni considerar la importancia de derribar las murallas antes de que la ciudad recibiera refuerzos. Lo único en que podía pensar era en el impertinente ingeniero, de modo que ordenó que lo llevaran de inmediato a su presencia. Cuando llegó, algunos días después, el ingeniero explicó al cónsul, con todo detalle, las razones por las cuales el mástil más pequeño era el más adecuado. Dijo que siempre era bueno escuchar a los expertos en la materia y que si intentaba el ataque con el ariete más pequeño, no lo lamentaría. Muciano esperó a que el ingeniero concluyera con su exposición, luego lo hizo desnudar delante de los soldados y azotarlo hasta causarle la muerte. Interpretación. El ingeniero, cuyo nombre no ha registrado la historia, había dedicado toda su vida al diseño de mástiles y columnas y era respetado como el mejor ingeniero de una ciudad que descollaba en las ciencias. Sabía que tenía razón. Un ariete más pequeño permitiría imprimirle mayor velocidad y, por lo tanto, ejercer mayor fuerza. Lo grande no necesariamente es lo mejor. Estaba el sultán y el visir. Un visir había servido a su amo durante unos 30 años y era reconocido y admirado por su lealtad, su sinceridad y su devoción a Dios. Su sinceridad, sin embargo, le había ganado en la corte muchos enemigos que difundieron falsas historias sobre su ambigüedad y su perfidia.
día y noche le llenaron los oídos al sultán, hasta que éste también comenzó a desconfiar del inocente visir y al fin condenó a muerte al hombre que le había servido fielmente durante tantos años. En aquel lugar era costumbre que los condenados a muerte fuesen atados de pies y manos y arrojados al corral en el cual el sultán tenía encerrados sus más feroces perros de caza, que de inmediato se abalanzaban sobre la víctima y la desgarraban. Sin embargo, antes de ser arrojado a los perros, el visir pidió que se le concediera un último deseo: me gustaría que me dieran 10 días de gracia, para que pueda pagar mis deudas, cobrar lo que me deben, devolver los objetos cuya guarda me fue encomendada por la gente, distribuir mis bienes entre los miembros de mi familia y mis hijos, y designar un tutor para estos últimos. Después de asegurarse de que el visir no se fugaría, el sultán le concedió su pedido. El visir corrió a su casa, recogió 110 ALN grados 9 monedas de oro y fue a visitar al cazador que cuidaba los perros del sultán. Le ofreció las 100 monedas de oro y le dijo: déjame cuidar a los perros durante 10 días. El cazador accedió y, durante los 10 días que siguieron, el visir cuidó de las bestias con suma atención, limpiándolas, cepillándolas y alimentándolas de lo mejor. Al final del 10º día, los perros comían de sus manos. Al 11º día, el visir fue llamado ante la presencia del sultán, se repitieron los cargos y el gobernante observó cómo ataban de pies y manos al visir y lo arrojaban a los perros. Sin embargo, en contra de lo que todos esperaban, cuando los perros lo vieron corrieron hacia él meneando la cola. Le lamieron afectuosamente los hombros y comenzaron a juguetear a su alrededor. El sultán y los demás testigos del hecho quedaron pasmados. Cuando el sultán le preguntó por qué los perros le habían perdonado la vida, el visir contestó: estuve cuidando de estos perros durante 10 días. Usted ha visto los resultados con sus propios ojos. Al sultán lo he cuidado durante 30 años, ¿y cuál es el resultado? Me condenan a muerte sobre la base de las acusaciones de mis enemigos. El sultán se sonrojó, avergonzado. No solo le perdonó la vida al visir, sino que le obsequió lujosas vestimentas nuevas y le... En la adquisición, el bloque de mármol no hacía sino juntar polvo en la oscura nave de la iglesia. Así quedó el asunto, hasta que un día unos amigos florentinos del gran Miguel Ángel decidieron escribirle al artista, que en aquel tiempo vivía en Roma, pues creían que solo él sería capaz de hacer algo con aquel trozo de mármol que, a pesar de todo, seguía siendo una magnífica materia prima. Miguel Ángel viajó a Florencia, examinó la piedra y llegó a la conclusión de que, en efecto, podría tallar en ella una figura si adaptaba la pose a la forma en que la roca había sido mutilada. Soderini argumentó que aquello sería una pérdida de tiempo pues nadie podría reparar semejante desastre, pero al fin accedió a dejar que el artista lo intentara. Miguel Ángel decidió representar al joven David, con la honda en la mano. Ley N grados 911. Entregó, prisioneros, a los hombres que lo habían calumniado. El noble visir los puso en libertad y siguió tratándolos con amabilidad. The Subtle Ruse, The Book of Arabic Wisdom and Gao, siglo XIII. Las obras de Amosis. Cuando Apries fue destituido de la forma en que lo he descrito, Amosis ascendió al trono egipcio. Pertenecía al distrito de Sais y era nativo de la ciudad de Siuf al principio. Los egipcios lo despreciaban y no lo respetaban mucho, debido a sus orígenes humildes y plebeyos. Pero más adelante, con gran sagacidad, logró ganarse la adhesión sin necesidad de recurrir a medidas extremas. Entre sus innumerables tesoros, Amosis poseía un recipiente de oro que él y sus visitantes solían usar para lavarse los pies. Amosis mandó fundirlo y con el material recuperado hizo fabricar una estatua en honor a uno de los dioses y dispuse que la erigieran en el centro de la ciudad. Los ciudadanos, que pasaban de continuo frente a la estatua, la trataban con profunda reverencia. Cuando Amosis se enteró de la... Algunas semanas después, cuando... Interpretación. Miguel Ángel sabía que, si cambiaba la forma de la nariz, podría arruinar toda la escultura. Sin embargo, Soderini era un cliente que se vanagloriaba de su criterio estético. Si lo ofendía al discutir su juicio, Miguel Ángel no solo no ganaría nada sino que se arriesgaba que no le encomendaran más trabajo en el futuro. Miguel Ángel era demasiado inteligente como para discutir. Su solución consistió en cambiar la perspectiva de Soderini, acercándolo a la nariz, sin hacerle notar cuál era la verdadera causa de su errónea percepción.
Afortunadamente para la posteridad, Miguel Ángel encontró la forma de mantener intacta la perfección de su estatua y, al mismo tiempo, hacerle creer al Soderini que la había mejorado. Este es el doble objetivo que se logra cuando uno impone su posición a través de las acciones, en lugar de recurrir a argumentos verbales, nadie se ofende y uno logra su objetivo. En el ámbito del poder, es necesario que usted aprenda a juzgar sus movimientos según los efectos a largo plazo que surtan en los demás. El problema de tratar de probar una posición u obtener una victoria mediante la argumentación verbal reside en que usted nunca puede determinar con certeza de qué manera sus palabras afectan a las personas con las que está discutiendo. Puede ser que en apariencia coincidan con usted, pero por dentro quizá no aprueben sus ideas. O tal vez los haya ofendido algo que usted dijo sin darse cuenta. Las palabras tienen esa insidiosa cualidad de ser interpretadas de acuerdo con el estado de ánimo y las inseguridades del que las recibe. Ni siquiera el mejor argumento tiene una base por completo sólida, dado que todos hemos llegado a desconfiar de la naturaleza escurridiza de las 112.1 Ley N grados 9. Palabras. Y días después de manifestar nuestra coincidencia con alguien podemos volver a caer en nuestra posición original, aunque más no sea por mero hábito. Hay algo que usted debe comprender, las palabras son más baratas por docena. Todo el mundo sabe que, en el fragor de una discusión, todos decimos cualquier cosa con tal de apoyar nuestra causa. Citamos la Biblia, hacemos referencia a estadísticas imposibles de verificar. ¿A quién queremos convencer con inconsistencias de esa índole? Los actos y las demostraciones concretas son mucho más convincentes y significativas. Están ahí, a la vista, podemos verlos y tocarlos. Sí, ahora la nariz de la estatua está perfecta. No hay palabras que ofendan ni posibles malas interpretaciones. Nadie puede discutir una demostración concreta. Como decía Baltasar Gracián, la verdad, por lo general, no se oye, se la ve. Sir Christopher Wren fue la versión inglesa del hombre renacentista. Había logrado dominar las ciencias matemáticas, la astronomía, la física y la fisiología. Sin embargo, durante su larga carrera como el más celebrado arquitecto de Gran Bretaña, muchas veces sus clientes le pidieron que introdujera en sus diseños cambios contraproducentes o impracticables. Wren siempre evitó toda discusión u ofensa. Tenía otras formas de demostrar que era lo correcto. En 1688 Wren diseñó un magnífico edificio para el ayuntamiento de la ciudad de Westminster. Sin embargo, el alcalde no quedó satisfecho con el diseño. Le dijo a Wren que temía que la planta alta no fuera segura y pudiera derrumbarse sobre su oficina, ubicada en la planta baja. Exigió que Wren agregara 2 columnas de piedra para reforzar el apoyo. Wren, que era un ingeniero consumado, sabía que aquellas columnas no cumplirían propósito alguno y que los temores del alcalde carecían de fundamento. Pero, a pesar de ello, construyó las 2 columnas y el alcalde quedó muy contento. Solo muchos años después, unos obreros, subidos a un andamio para realizar trabajos de mantenimiento, vieron que las columnas terminaban justo debajo del cielo raso. Eran columnas falsas. Pero los 2 hombres obtuvieron lo que querían, el alcalde se quedó tranquilo, y Wren sabía que la posteridad comprendería que su diseño original funcionaba y que las columnas eran superfluas. El poder de saber demostrar las propias ideas radica en que los rivales no se ponen a la defensiva y por lo tanto resultan mucho más fáciles de persuadir. Hacerles sentir literal y físicamente qué es lo que usted les quiere demostrar tiene mucha más fuerza que cualquier argumento verbal. En cierta ocasión, un provocador interrumpió a Nikita Khrushchev en el medio de un discurso en el cual denunciaba los crímenes de Stalin. «Usted fue colega de Stalin», gritó el hombre. «¿Por qué no se opuso a él en su momento?» Khrushchev, que en apariencia no alcanzaba a ver a la persona que lo había interrumpido, ladró. ¿Quién dijo eso? Nadie levantó la mano. Influencia que la figura ejerce. Reverenciada estatua había sido, anteriormente, un recipiente para baños de pies, en la cual las mismas personas que ahora la reverenciaban se habían lavado los pies, orinado y vomitado. Prosiguió diciendo que lo mismo sucedía con él, ya que en un tiempo no había sido más que una persona común y corriente y que ahora era rey. Y que así como habían llegado a reverenciar el recipiente transformado en estatua, de la misma manera debían honrarlo y respetarlo también a él. De esta forma los egipcios fueron persuadidos de aceptarlo como su amo. Las historias, Heródoto. Siglo V a.C. Dios y Abraham.
El máximo Dios había prometido que él no se llevaría el alma de Abraham a no ser que el hombre quisiera morir y le pidiera que lo llevara con él cuando la vida de Abraham se fue acercando a su fin y Dios determinó llevarlo, envió un ángel bajo la forma de un anciano decrépito y discapacitado. El anciano se detuvo delante de la puerta de Abraham y le dijo: «Oh, Abraham, quisiera algo para comer». A Abraham le sorprendió. Ley N grados 9 y 113. Los rostros permanecieron impasibles. Al cabo de unos segundos de tenso silencio, Khrushchev dijo, con voz serena: «Ahora saben por qué no me opuse a él en su momento». En lugar de defenderse alegando que cualquiera que se encontrara frente a Stalin sentía terror, pues sabía que la menor señal de rebelión significaría la muerte segura, les hizo sentir lo que significaba enfrentar a Stalin, la paranoia, el temor a abrir la boca, el terror de enfrentar al líder, en este caso, Khrushchev. La demostración fue tan visceral que no hizo falta ningún otro argumento. La más poderosa persuasión va más allá de la acción, para entrar en el campo de los símbolos. El poder de un símbolo, una bandera, un mito, un monumento a algún hecho emotivo, es algo que todos entienden sin necesidad de palabras. En 1975, cuando Henry Kissinger se hallaba enfrascado en frustrantes negociaciones con los israelíes acerca de la devolución de una parte de la península de Sinaí que habían conquistado durante la guerra de 1967, decidió suspender de pronto una reunión muy tensa y hacer un poco de turismo. Visitó las ruinas de la antigua fortaleza de Masada, conocida por todos los israelíes por ser el sitio donde, en el año 73 después de Cristo, 700 guerreros judíos habían saltado a un abismo, en un acto de suicidio masivo, antes que rendirse ante el ejército romano que sitiaba la fortaleza. Los israelíes comprendieron de inmediato el mensaje tácito de la visita de Kissinger a aquel lugar, los estaba acusando, indirectamente, de encontrarse al borde de un suicidio masivo. A pesar de que la visita en sí misma no cambió su forma de pensar, los hizo reflexionar en forma mucho más profunda, algo que una advertencia directa no habría logrado. Los símbolos de este tipo conllevan un gran significado emocional. Cuando busque alcanzar el poder o conservarlo, procure siempre ir por la ruta indirecta. También elija con cuidado qué batallas quiere librar. Sí, en el largo plazo, no importa si la otra persona coincide con usted o no, o si el tiempo y las experiencias personales del otro le harán entender lo que usted quiere decirle, lo mejor es no molestarse en demostrar nada. Ahorre sus energías y aléjese. Imagen, el sube y baja. Arriba y abajo, así se mueven los argumentadores, sin llegar a ninguna parte. Bájese del sube y baja y demuestre lo que quiere transmitir sin presionar ni empujar. Deje al otro arriba y permita que la fuerza de gravedad lo baje con suavidad a tierra. Autoridad, nunca discuta. En una sociedad no debe discutirse nada, solo presente resultados. Benjamín Disraeli, 1804 a 1881. El pedido del anciano y exclamó: «Para ti sería mejor morir que seguir viviendo en estas condiciones». Abraham siempre tenla en su casa comida preparada para eventuales huéspedes, de modo que dio al anciano un tazón de sopa y unos trozos de pan. El anciano se sentó a comer. Tragaba con dificultad, haciendo un gran esfuerzo, y en un momento la comida se le cayó de las manos, demasiado débiles para sostenerla, y se desparramó por el suelo. «Oh, Abraham», dijo el anciano, «ayúdame a comer». Abraham tomó la comida y la llevó a los labios del anciano. Pero el alimento se escurrió por la barba y el pecho del anciano. «¿Cuántos años tienes, anciano?», preguntó Abraham. El anciano mencionó una cifra apenas superior a la edad del mismo Abraham. Entonces éste exclamó: «Oh, Señor Dios, llévame contigo antes de que llegue a la edad de este anciano y caiga en la misma condición desvalida de él». En cuanto Abraham hubo pronunciado estas palabras, Dios tomó posesión de su alma. The Subtle Ruse, The Book of Arabic Wisdom and Gao, siglo XIII. 114 Ley N grados 9. La argumentación verbal cumple una función vital en el ámbito del poder, distraer y tapar sus huellas cuando usted quiere engañar a alguien o lo sorprenden en una mentira. En estos casos es ventajoso argumentar con toda la convicción de que pueda hacer gala. Enrede a la otra persona en su argumentación para distraerla de sus movimientos engañosos. Cuando lo sorprendan en una mentira,
Cuanto irás emotivo y convencido se muestre, tanto menos parecerá estar mintiendo. Esta técnica ha ayudado a salvar el pellejo a más de un estafador. En cierta oportunidad, el conde Victor Lustig, embaucador por excelencia, había vendido a docenas de víctimas de todos los Estados Unidos una caja que, cual afirmaba, copiaba dinero. Al descubrir el engaño, la mayoría de sus víctimas optaba por no hacer la denuncia policial para evitar pasar vergüenza en público. Pero un sheriff llamado Richards, del condado de Remsen, estado de Oklahoma, no era el tipo de hombre que aceptara con tranquilidad que lo estafaran en $10,000, de modo que rastreó a Lustig hasta que una mañana lo encontró en un hotel en Chicago. Lustig oyó un golpe a su puerta. Cuando la abrió, se encontró de frente con una pistola que le apuntaba. «¿Cuál es el problema?», preguntó con toda calma. «Y hijo de mil putas», gritó el Citen F. «Y lo voy a matar, y me ha estafado con esa maldita caja que me vendió». Lustig simuló total perplejidad. «¿Me está diciendo que no funciona?», preguntó con inocencia. «Usted sabe muy bien que no funciona», contestó el sheriff. «Pero es imposible», replicó Lustig. «¿Está seguro de haberla manejado bien?». «Hice exactamente lo que usted me indicó», contestó Richards. «No, algo debe de haber hecho mal», insistió Lustig. Y así continuaron dando vueltas y vueltas, mientras el arma iba bajando poco a poco. A continuación, Lustig pasó a la segunda fase de la táctica de la argumentación, bombardeó al otro con un fárrago de explicaciones técnicas sobre la forma de manejar la caja, de tal modo que confundió y envolvió por completo al sheriff, que se mostraba cada vez menos seguro de sí mismo y discutía cada vez con menos convicción. «Mire», dijo Lustig al fin. «Le devolveré ya mismo su dinero. Además, le daré instrucciones por escrito sobre cómo manejar la máquina e iré a verlo a Oklahoma para asegurarme de que funcione como es debido. No puede fallar». El sheriff accedió de mala gana. Para dejarlo totalmente satisfecho, Lustig sacó un fajo de 100 billetes de $100 y se los entregó, al tiempo que le aconsejaba relajarse y pasar un fin de semana divertido en Chicago. Más tranquilo y un poco confundido, el sheriff se marchó. Durante los días siguientes Lustig estudiaba el diario todas las mañanas. Por fin encontró lo que buscaba, una breve nota que informaba del arresto, el juicio y la condena del sheriff Richards por haber hecho circular billetes falsos. Lustig ganó la discusión y Richards nunca más volvió a molestarlo. Ley N grados 9J 115. Criterio. La desdicha de los demás puede conducirlo a la muerte. Los estados de ánimo son tan contagiosos y tóxicos como una enfermedad infecciosa. Aunque sienta que debe tenderle una mano a alguien que se está hundiendo, lo único que logrará con ello será acelerar su propia caída. A menudo, los perdedores son los artífices de su propia desgracia y terminan por transmitirla a quien quiere ayudarlos. Evítelos y, en cambio, frecuente a individuos ganadores y felices. 116 Transgresión de la ley. Marie Gilbert nació en Limerick, Irlanda, en 1818. Llegó a París alrededor de 1840 para hacer fortuna como bailarina y actriz. Adoptó el nombre de Lola Montes, su madre tenía una lejana ascendencia hispánica y afirmó ser una bailarina de flamenco oriunda de España. A partir de 1845 su carrera comenzó a languidecer, de modo que, para sobrevivir, se hizo cortesana. Pronto llegó a ser una de las más exitosas de París. Solo un hombre podía salvar la carrera de bailarina de Lola, Alexandre Dujarier, dueño, y también el crítico de arte, del diario de mayor circulación en Francia. Lola decidió cortejarlo y conquistarlo. Al investigar sus costumbres descubrió que Dujarier salía a cabalgar todas las mañanas. Como también ella era un excelente jinete, salió a caballo una mañana y se encontró por casualidad con él. Pronto comenzaron a salir a cabalgar juntos todos los días. Algunas semanas después, Lola se mudó al departamento de Dujarier. Durante un tiempo ambos fueron muy felices. Con la ayuda de Dujarier, Lola comenzó a reactivar su carrera de bailarina. A pesar del riesgo que ello significaba para su posición social, Dujarier anunció a sus amigos que se casaría con Lola aquella primavera. Lola nunca le había confesado que a los 19 años se había fugado con un inglés, con el cual continuaba legalmente casada. A pesar de que Dujarier estaba profundamente enamorado, su vida comenzó a desmoronarse. Su suerte en los negocios cambiaba, sus influyentes amigos empezaban a eludirlo.
Cierta noche, Dujarier fue invitado a una fiesta a la que concurrirían algunos de los jóvenes más acaudalados de París. Lola quería ir a toda costa, pero él no se lo permitió. Esa fue la primera pelea de la pareja. Dujarier asistió solo a la fiesta. Allí, totalmente borracho, insultó a un influyente crítico teatral, Jean-Baptiste Rosemont de Beauvallon, supuestamente por algo que el hombre había dicho acerca de Lola. A la mañana siguiente Beauvallon, que era el mejor tirador de Francia, lo desafió a batirse en duelo. Dujarier intentó disculparse, pero el duelo se llevó a cabo y Dujarier fue muerto. Así terminó la vida de uno de los jóvenes más prometedores de la sociedad parisiense. Desconsolada, Lola abandonó París. En 1946, Lola Montes estaba en Múnich, donde decidió cortejar y conquistar al rey Luis de Baviera. Descubrió que la mejor forma de abordar al soberano era a través de su edecán, el conde Otto von Rechberg, un hombre que tenía gran debilidad por las jóvenes bonitas. Cierto día, cuando el conde se encontraba desayunando en un café al aire libre, Lola pasó por allí montada en su caballo, sufrió una oportuna caída accidental y aterrizó a los pies de Rechberg. El conde corrió en su auxilio, quedó encantado con ella y le prometió presentarla a Luis de Baviera. Rechberg dispuso una audiencia con el rey, pero cuando una nuez se encontró de pronto en el pico de un cuervo, que la llevó a lo alto de un campanario, pero la nuez cayó en una grieta con lo cual escapó a su terrible suerte. Entonces le rogó a la pared que le brindara abrigo, le rogó por la gracia de Dios y elogió la altura del campanario, su belleza y el noble tono de sus campanas. Como no he podido caer a la sombra de las verdes ramas de mi viejo padre y yacer en la tierra a sus pies, cubierta por sus hojas caídas, continuó la nuez, te pido que tú, al menos, no me abandones. Cuando me vi en el pico del cruel cuervo juré que si escapaba concluiría mi vida en un pequeño hueco. Al oír esas palabras, el muro, movido a compasión, de buen grado alojó a la nuez en el sitio en el que había caído. Al poco tiempo la nuez se abrió, sus raíces fueron introduciéndose entre las rendijas de las piedras y comenzaron a separarlas, sus brotes se alargaron hacia el cielo. Pronto sobrepasaron el campanario y, a medida que las retorcidas raíces crecían en espesor, comenzaron a desplazar a las viejas piedras de su lugar y a abrir grandes grietas. Entonces el muro, ya demasiado tarde, lamentó la causa de su Ley N grados 10 y 117. Destrucción, al poco tiempo se desmoronó. Leonardo da Vinci. 1452 a 1519. En su tiempo, Saman Thomas fue un gran médico. Recuerdo que lo conocí un día en la casa de un acaudalado anciano que sufría de tuberculosis. Al discutir con su paciente distintas curas, le dijo que una de las formas de sanar sería la de brindarme a mí la posibilidad de disfrutar de su compañía. Eso le permitiría fijar la mirada en la frescura de mi semblante, y sus pensamientos en la desbordante alegría y el vigor de mi joven virilidad. Al llenar todos sus sentidos con la flor de mi juventud, su estado podría mejorar. Lo que se olvidó de decir es que el mío podría empeorar. Montaigne, 1533 a 1592. Hay muchas cosas de las que se afirma que son contagiosas. La somnolencia puede ser contagiosa, así como el bostezo. En una estrategia en gran escala, cuando el enemigo se encuentra nervioso y muestra inclinación a moverse deprisa, no le haga el menor de los casos. Demuestre de manera ostentosa una calma total, y su enemigo se contagiará y se distenderá. Usted le contagiará su espíritu. Tenga presente que puede contagiarle un espíritu desaprensivo y... Lola llegó a la antesala, oyó que Luis de Baviera decía que se hallaba demasiado ocupado como para encontrarse con una Según sus propias palabras, Luis de Baviera había sido hechizado por Lola. Comenzó a aparecer en público del brazo con ella y le compró y amobló una vivienda en una de las zonas más elegantes de Múnich. A pesar de que tenía fama de tacaño y no solía ser afecto a las extravagancias, comenzó a colmar a Lola de regalos y a escribirle poemas de amor. Convertida en amante favorita del rey, fue catapultada a la fama de la noche a la mañana. Lola comenzó a perder su sentido común. Cierto día, durante una de sus cabalgatas, vio a un hombre mayor que cabalgaba más adelante, con demasiada lentitud para el gusto de ella. Como no conseguía pasarlo, comenzó a golpearlo con la fusta. En otra ocasión, sacó a su perro a pasear sin llevarlo de la correa. Cuando el animal atacó a un transeúnte, Lola, en lugar de ayudar al hombre, lo golpeó con la correa del perro.
Incidentes de este tipo enfurecían a los conservadores ciudadanos de Baviera, pero el rey defendía a Lola contra viento y marea, e incluso le consiguió la ciudadanía bávara. Quienes conformaban su entorno trataron de advertirle de los peligros que entrañaba aquella relación, pero el rey despedía a todo aquel que osaba criticar a Lola. Mientras los bávaros que hasta entonces habían amado a su rey mostraban sin rodeos que le habían perdido todo respeto, Lola fue nombrada condesa, residía en un nuevo palacio construido para ella, y comenzó a meterse en política, como asesora del rey. Era una de las personas más poderosas del reino. A medida que su influencia sobre el gabinete del soberano iba creciendo, trataba a los demás ministros con mayor arrogancia y desdén. Como consecuencia, en toda Baviera comenzaron a producirse manifestaciones contra la amante del rey. Un país otrora pacífico, de pronto parecía hallarse al borde de una guerra civil, pues los estudiantes clamaban en todas partes, Raus mit Lola. Para febrero de 1848, Luis de Baviera ya no pudo resistir la presión. Con profunda tristeza ordenó a Lola que abandonara Baviera de inmediato. Lola se fue, pero no sin antes cobrar una importante indemnización. Durante las 5 semanas siguientes, la ira de los bávaros se dirigió contra su antes tan amado rey, que en marzo de aquel año se vio obligado a abdicar. // ASLN grados 10. Exultante, el aburrimiento, e incluso la debilidad. A Book of Five Rings, Miyamoto Musashi, siglo XVII. No consideres culto al necio, aun cuando puedas considerar sabio a un hombre dotado, y no taches de verdadero asceta al ignorante que hace abstinencia. Evita asociarte con necios, sobre todo con aquellos que se consideran sabios. Y no te sientas satisfecho en tu propia ignorancia. Procura que tu trato sea solo con hombres de buena reputación, porque es con ese trato que el hombre obtiene su propio buen nombre. ¿No has visto acaso cómo el aceite de sésamo se combina con rosas y violetas, y cómo, al cabo de un tiempo de esa asociación, deja de ser aceite de sésamo para ser calificado de aceite de rosas o aceite de violetas? A Mirror for Princes, KKUS Avian Skandar, siglo XI. Ley N grados 10-119. El tipo de personalidad tóxica y contagiosa no se limita a las mujeres, no tiene nada que ver con el sexo. Proviene de una inestabilidad interior que se irradia hacia afuera y atrae el desastre. Hay algo así como un deseo de generar el caos y la destrucción. Usted puede pasarse toda la vida analizando la patología de los caracteres tóxicos, pero no pierda su tiempo, limítese a aprender la lección. Cuando sospeche que se encuentra en presencia de una persona contagiosamente tóxica, no discuta, no intente ayudar, no derive a esa persona a sus amigos, o se verá involucrado sin remedio. Huya de la presencia de la persona tóxica o sufrirá las consecuencias. El tal Casio tiene una mirada descarnada y hambrienta. Piensa demasiado. No conozco otro hombre a quien trataría de evitar con tanta presteza como a ese enjuto Casio. Hombres como él no descansan mientras vean a alguien más grande que ellos mismos, y por lo tanto son muy peligrosos. Julio César, William Shakespeare, 1564 a 1616. Los desafortunados de este mundo, que han sido golpeados por circunstancias incontrolables, merecen toda la ayuda, la simpatía y el apoyo que podamos brindarles. Pero hay otros que no han nacido desafortunados o desdichados, sino que atraen las desgracias a través de sus actos destructivos y su perturbador efecto sobre los demás. Sería magnífico si pudiésemos ayudarlos a levantar cabeza, a modificar sus esquemas de comportamiento, pero la mayoría de las veces las cosas suceden a la inversa. Son los esquemas destructivos de ellos los que terminan por meterse dentro de nosotros y cambiarnos. La razón es muy simple, el ser humano es en extremo susceptible a los humores, a las emociones e incluso a la forma de pensar de aquellas personas con las que comparte su tiempo. Los individuos desdichados y desequilibrados sin remedio tienen una capacidad particularmente grande para contagiarnos su toxicidad, gracias a la extrema intensidad de sus caracteres y emociones. A menudo se presentan como víctimas, lo cual, a primera vista, toma difícil comprender que sus desgracias son autogeneradas. Antes de que uno pueda darse cuenta de la verdadera naturaleza de sus problemas, ya ha sido contagiado por ellos. Es necesario que comprenda lo siguiente, en el juego del poder es de importancia crucial verificar con qué tipo de gente se asocia. El riesgo de interactuar con personas contagiosas reside en que usted desperdiciará un tiempo valioso y mucha energía para liberarse de esa influencia negativa. Y,
gracias a una especie de culpa por asociación, también perderá valor ante los ojos de los demás. Nunca subestime los peligros del contagio que presenta una persona tóxica. 121 Ley N grados 10. Existen muchas clases de personas tóxicas de las que hay que prevenirse, pero el más virulento es el individuo que sufre de insatisfacción crónica. Casio, el magistrado romano que conspiró contra Julio César, padecía de la insatisfacción que proviene de una profunda envidia. Simplemente no soportaba la presencia de alguien más talentoso que él. Quizá presintiendo el resentimiento que destilaba aquel hombre, Julio César no le confirió el cargo de primer magistrado, que asignó, en cambio, a Bruto. Casio rumió y rumió su odio contra César hasta convertirlo en algo patológico. El propio Bruto, un convencido republicano, censuraba la dictadura de César. Si hubiese tenido la paciencia de esperar, después de la muerte de César se habría convertido en el primer hombre de Roma y podría haber enmendado los males que generó su antecesor. Pero Casio le contagió su propio rencor, llenándole los oídos con comentarios de los actos malvados de César. Al fin convenció a Bruto y lo ganó para su conspiración. Aquello fue el comienzo de una gran tragedia. ¿Cuántas desgracias habrían podido evitarse si Bruto hubiese aprendido a temer la fuerza contagiosa de las personas tóxicas? Para este tipo de infecciones existe una sola solución, la cuarentena. Pero cuando usted al fin reconoce el problema, suele ser ya demasiado tarde. Una Lola Montes lo apabulla con su fuerte personalidad. Un Casio lo envuelve con sus confidencias y la complejidad de sus sentimientos. ¿Cómo es posible protegerse contra virus tan activos y patológicos? La respuesta reside en juzgar a la gente por el efecto que ejercen sobre el mundo que los imagen, un virus invisible, penetra, rodea, y no por las causas que ellos nos presentan como motivo. Nuestros poros sin advertencia previa y de sus problemas. Los agentes de contagio pueden ser reconocidos. Se esparce lenta y silenciosamente. 2. Por las desgracias que atraen sobre sí mismos, por su larga. Antes de que podamos darnos cuenta, la lista de relaciones fracasadas, por la inestabilidad de su carrera y infección nos ha invadido por completo. Por la misma fuerza de su carácter, que los envuelve y les hace perder la razón. Tome estas señales como advertencia de que se encuentra frente a una persona tóxica altamente contagiosa. Aprenda a verles el descontento de la mirada. Y, lo más importante de todo, no les tenga lástima. No se enrede tratando de ayudarlos. La persona tóxica no cambiará, pero usted quedará atrapado. La otra cara del contagio es igualmente válida y quizá más fácil de comprender. Hay personas que atraen la felicidad por su buena disposición, su euforia natural y su inteligencia. Pueden constituir una fuente de placer y usted debiera asociarse con ellas para compartir la prosperidad que esas personas convocan. Esto vale para algo más que para el buen ánimo y el éxito. Ley N grados 10-121. Todas las cualidades positivas pueden ser contagiosas. Talleyrand tenía muchos rasgos extraños e intimidatorios, pero la mayoría de la gente coincidía en que superaba a todos los franceses en afabilidad, encanto aristocrático e ingenio. Talleyrand provenía de una de las más antiguas familias nobles del país y, a pesar de sus ideas democráticas y de su fe en la República Francesa, conservaba los modales cortesanos. Su contemporáneo Napoleón era, en muchos aspectos, por completo opuesto, un campesino de Córcega, taciturno, poco gentil y hasta violento. Napoleón no admiraba a nadie tanto como a Talleyrand. Envidiaba el trato que tenía su ministro con la gente, así como su gracia y su habilidad para seducir a las mujeres, y trataba por todos los medios de tenerlo cerca, en la esperanza de absorber la cultura de que él carecía. No cabe duda de que Napoleón fue cambiando a lo largo de su gobierno, muchas de sus asperezas se suavizaron gracias a su constante asociación con Talleyrand. Utilice el aspecto positivo de la ósmosis emocional y benefíciese con sus ventajas. Si, por ejemplo, usted es avaro y mezquino por naturaleza, nunca llegará más allá de ciertos límites, ya que solo las almas generosas alcanzan la grandeza. Júntese con los generosos, y estos lo contagiarán, abriendo en usted todo lo que podría ser estrecho y limitado. Si usted es taciturno, vuélquese hacia los individuos alegres. Si tiende al aislamiento, oblíguese a hacerse amigo de los gregarios. No se asocie nunca con quienes comparten sus defectos, ya que solo reforzarán todo lo que a usted lo traba.
Relaciónese solo con aquellas personas con las que comparta afinidades positivas. Convierta esta premisa en la regla básica de su vida y se beneficiará más que con cualquier terapia. Autoridad, reconozca la buena fortuna, a fin de poder elegirla como compañera, y a los desafortunados, para poder evitarlos. El infortunio suele ser culpa de la necedad, y entre quienes la padecen no hay enfermedad más contagiosa. Nunca abra su puerta a la menor de las desgracias, porque si lo hace otras muchas la seguirán de inmediato. Invalidación. Esta ley no admite invalidación alguna. Su aplicación es universal. No se gana nada asociándose con quienes solo contagian miseria y sus desgracias. En cambio, al acercarse a los afortunados solo ganará poder y buena suerte. Si ignora esta ley, lo hace bajo su propia responsabilidad. 122 y Ley N grados 10. Ley N grados. Criterio. Para mantener su independencia, es indispensable que los demás lo quieran y necesiten. Cuanto más confíen y dependan de usted, tanto más libertad usted tendrá. Haga que la gente dependa de usted para lograr su felicidad y prosperidad, y no tendrá nada que temer. Nunca enseñe a los demás lo suficiente como para que puedan arreglársela sin su ayuda. 123. A cierto momento de la Edad Media, un soldado mercenario, un condottiero, cuyo nombre no fue recogido por la historia, salvó la ciudad de Siena de un agresor extranjero. ¿Cómo lo recompensaron los buenos ciudadanos de Siena? No había dinero ni honores que pudieran pagar la preservación de la libertad de la ciudad. Los ciudadanos pensaron en nombrar al mercenario señor de la ciudad, pero consideraron que tampoco aquello sería recompensa suficiente. Al fin uno de los ciudadanos se presentó ante la asamblea que debatió el asunto y dijo, matémoslo, para después honrarlo como nuestro santo patrono. Y así lo hicieron. El conde de Carmagnola fue uno de los más valientes y exitosos de todos los condottieri. En 1442, ya en su madurez, se hallaba al servicio de la ciudad de Venecia, que se debatía en una larga guerra con Florencia. Un buen día el conde fue llamado de regreso a Venecia. Como era un gran favorito del pueblo, lo recibieron con todo tipo de agasajos y honras. Aquella noche debía cenar con el dux en persona, en el palacio de este. Sin embargo, mientras se dirigía hacia el palacio notó que los guardias lo conducían en dirección opuesta. Al cruzar el famoso puente de los suspiros se dio cuenta de pronto del sitio al que lo llevaban, a la cárcel. Lo condenaron por un cargo fraguado y al día siguiente lo decapitaron en la Plaza San Marco, frente a una muchedumbre horrorizada que no conseguía comprender por qué la suerte del conde había cambiado de manera tan drástica. Muchos de los grandes condottieri del Renacimiento italiano sufrieron la misma suerte que el santo patrono de Siena y el conde de Carmagnola, ganaban batalla tras batalla para sus empleadores, solo para encontrarse de pronto desterrados, encarcelados o ejecutados. Ello no se debía a la ingratitud de quienes los contrataban, sino a que había muchos otros condottieri tan capaces y valientes como ellos. Por lo tanto, eran reemplazables, no se perdía nada al ejecutarlos. Por otra parte, los más veteranos solían adquirir gran poder y exigían cada vez más dinero por sus servicios. ¿Qué mejor solución, entonces, que deshacerse de ellos y contratar mercenarios más jóvenes y baratos? Ese fue precisamente el destino del conde de Carmagnola, que había comenzado a actuar de manera imprudente e independiente. Daba por sentado su poder, sin asegurarse antes de si era en realidad indispensable para su empleador. Este es el destino, aunque es de esperar que en un grado menos violento, de quienes no logran que otros dependan de ellos. Tarde o temprano aparecerá alguien que pueda hacer su tarea tan bien como ellos, alguien más joven, más fresco, más barato y menos amenazador. Conviértase en el único que sepa hacer lo que hace y entrelace el destino de quienes lo contratan con el suyo propio, de manera. L. 2 caballos llevaban cada uno su carga. El caballo que iba adelante caminaba a buen paso, pero el caballo que iba detrás del primero era muy perezoso. Los hombres comenzaron a pasar la carga del caballo perezoso al caballo que iba adelante. Cuando al fin hubieron transferido toda la carga, el caballo que iba atrás le dijo a su compañero, trabaja y transpira. Cuanto más carga lleves, más peso tendrás que soportar. Cuando llegaron a la taberna, el dueño de los caballos dijo, ¿por qué habría yo de alimentar 2 caballos, cuando uno solo puede llevar todo el peso? Haré mejor si doy a uno todo el alimento que quiera y le corto el gañote al otro. Al menos tendré su cuero. Y así lo hizo.
Fábulas, León Tolstoy. 1828 a 1910. /24 Ley N grados 11. Tal que les resulte imposible desprenderse de usted. De lo contrario, algún día se verá obligado a cruzar su propio puente de los suspiros. Cuando Otto von Bismarck fue electo diputado ante el Parlamento prusiano, en 1847, tenía 32 años de edad y carecía de aliados o amigos. Tras observar a guión bajo su alrededor, decidió no aliarse con los liberales ni con los conservadores ni con ningún ministro en particular y por cierto tampoco con el pueblo. Su aliado sería el rey, Federico Guillermo Br. Su elección resultó bastante extraña, ya que en aquel momento el rey se hallaba en el punto más bajo de su poder. Débil e indeciso, siempre cedía a la presión de los liberales en el Parlamento, era un hombre sin carácter, que adolecía de muchas fallas que Bismarck detestaba, tanto en el plano personal cuanto en el político. No obstante, Bismarck cortejaba a Federico Guillermo W sin descanso, y cuando los demás representantes atacaban al rey a causa de sus tantas muestras de ineptitud, Bismarck era el único que lo defendía. A la larga obtuvo su recompensa. En 1851 Bismarck fue nombrado ministro del gabinete del rey. Entonces se puso a trabajar. Una y otra vez obligaba al soberano a obrar de acuerdo con sus propios designios, como la decisión de reforzar el ejército y poner coto a los liberales. Bismarck trabajó sobre la inseguridad que sentía Federico Guillerino con respecto a su hombría, desafiándolo a ponerse firme y a gobernar con orgullo. Poco a poco logró restituir los poderes del rey, hasta que la monarquía volvió a ser la fuerza máxima en Prusia. Cuando Federico Guillermo falleció, en 1861, ascendió al trono su hermano Guillermo. Este sentía un profundo rechazo hacia Bismarck y no alimentaba la menor intención de conservarlo en el gabinete. Pero, por otra parte, había heredado la misma situación que había debido enfrentar su hermano, gran cantidad de enemigos que querían socavar su poder. Hasta llegó a considerar la posibilidad de abdicar, ya que consideraba que carecía de la fuerza necesaria para manejarse en una situación tan precaria y peligrosa. Pero Bismarck comenzó a congraciarse con él. Apoyaba al nuevo rey, le insuflaba fuerzas y le insistía para que actuara con firmeza y decisión. El monarca empezó a depender de la mano dura de Bismarck para mantener a raya a sus enemigas y, a pesar de la antipatía que le inspiraba, al poco tiempo lo nombró primer ministro. Los dos solían discutir con vehemencia acerca de las políticas que debían implementarse. Bismarck era mucho más conservador, pero Guillermo comprendía su dependencia. Cada vez que el primer ministro amenazaba con renunciar, el rey cedía, una y otra vez, a su sexy. El gato que caminaba solo. Entonces la mujer se echó a reír, ofreció al gato un tazón de leche, blanca y tibia y le dijo, «Oh, gato, tú eres tan sagaz como un hombre, pero recuerda que no hiciste tu trato con el hombre ni con el perro, y no sé qué harán ellos cuando lleguen a casa». «¿Y a mí qué me importa?», contestó el gato. «Si tengo mi lugar en la cueva junto al fuego, y mi leche blanca y tibia 3 veces por día, no me importa lo que haga el hombre o el perro, y a partir de aquel día, mi amado, 3 hombres de cada 5 que se precien como tales arrojarán siempre cosas contra el gato, donde quiera que lo vean, y todo perro que se precie de tal correrá tras el gato y lo obligará a refugiarse en lo alto de un árbol. Pero el gato también cumple con su parte del trato. Caza ratones y juega con los bebés cuando está en la casa, siempre y cuando no le tiren con demasiada fuerza de la cola. Pero cuando ha cumplido, y entre tarea y tarea, y cuando la luna se levanta y cae la noche, el gato sale a caminar solo, y todos los sitios le dan igual. Entonces se va al húmedo y salvaje bosque o sube a los húmedos y salvajes árboles o camina por los húmedos y salvajes techos, meneando su salvaje cola y caminando en su salvaje soledad. Used So Stories, Rudyard Kipling. 1865 a 1936. Ley N grados 11. Gencias. En realidad era Bismarck quien determinaba la política estatal. Años más tarde, las gestiones de Bismarck como primer ministro de Prusia condujeron a la unificación de los distintos estados alemanes en un solo país. Fue entonces cuando Bismarck instó al rey a hacerse coronar emperador de Alemania, aunque en realidad fue él quien alcanzó el pináculo del poder. Como mano derecha del emperador, canciller imperial y príncipe con título de caballero, era él quien manejaba todos los hilos del imperio. Interpretación.
La mayoría de los políticos jóvenes y ambiciosos, ante el panorama político de la Alemania de 1840, habrían procurado construirse una base de poder entre los más poderosos del momento. Bismarck vio las cosas de otra manera. Unir nuestras fuerzas a los poderosos puede resultar una necedad, es posible que nos devoren o destruyan, como hizo el Dux de Venecia con el conde de Carmagnola. Nadie que sea fuerte de veras va a querer depender de usted. Si usted es ambicioso, la táctica más inteligente consiste en elegir gobernantes o superiores débiles con quienes crear una relación de interdependencia. Así, usted se convierte en la fuerza, la inteligencia, la columna vertebral de tales individuos. ¿Cuánto poder puede llegar a poseer? Si se desprendieran de usted, todo el andamiaje se derrumbaría. La necesidad gobierna el mundo. La gente rara vez actúa si no se ve obligada a ello. Si usted no se hace indispensable, será descartado a la primera oportunidad que se presente. En cambio, si comprende las leyes del poder y hace que otros dependan de usted para obtener beneficios y bienestar, si logra compensar sus debilidades con sus propios hierro y sangre, al decir de Bismarck, entonces conseguirá sobrevivir a sus amos tal como lo hizo él. Disfrutará de todos los beneficios del poder, sin sufrir las espinas que conlleva ser el amo. Un príncipe sabio sabrá hallar la forma de mantener a sus ciudadanos, de todo nivel y en toda circunstancia, dependientes del Estado y de él. Y así podrá confiar siempre en ellos. Nicolás Maquiavelo, 1469 a 1527. El máximo poder reside en lograr que los demás hagan lo que usted quiere. Cuando logra esto sin tener que forzarlos o herirlos, cuando por propia voluntad le otorgan lo que usted desea, entonces su poder es intocable. Lo más conveniente para alcanzar este poder es crear una relación de dependencia. Así el amo exigirá sus servicios, será débil e incapaz de funcionar sin usted. Usted se ha infiltrado de manera tan profunda en todas las decisiones del amo, que desprenderse de usted le acarrearía. El olmo y la vid. Una vid joven y vigorosa, vana y ambiciosa de independencia, y afecta a moverse a su antojo, despreció la alianza con un robusto olmo que crecía cerca de ella y cortejaba sus abrazos. Como había alcanzado cierta altura sin ningún tipo de apoyo, la vid siguió sacando flexibles ramas que alcanzaron un largo superficial y poco común, y por ello presumía ante su vecino, para hacerle ver que no necesitaba de su ayuda. Pobre y necio arbusto, contestó el olmo. Si quieres ser de veras independiente, deberías dedicar tu savia a fortalecer y engrosar tu tronco, en lugar de desperdiciarla en vano en ese follaje innecesario. Dentro de poco te veré arrastrándote por el suelo. Pero sin duda reflejas a muchos individuos de la raza humana que, ebrios de vanidad, han despreciado la economía, y que, por sostener por un breve momento su vacía pretensión de independencia, han agotado todos sus recursos, gastándolos en frivolidades. Fábulas. Robert Dodsley. 1703 a 1764. 126 a la n grados 11. Grandes dificultades, o por lo menos le significaría perder un tiempo precioso en la capacitación de un reemplazante. Una vez establecida una relación de este tipo, será usted quien lleve la voz cantante y ejercerá el control necesario para que su amo haga lo que usted desea. Es el clásico caso del hombre detrás del trono, del siervo del rey que en realidad controla al rey. Bismarck no tuvo necesidad de presionar a Federico ni a Guillermo para que hicieran lo que él quería. Simplemente dejó en claro que, a no ser que obtuviera lo que pedía, abandonaría su puesto, dejaría al rey por entero desamparado. Ambos reyes pronto bailaron al compás de la música de Bismarck. No sea uno de los tantos que, erróneamente, creen que la máxima forma del poder es la independencia. El poder implica una relación entre la gente. Usted siempre necesitará a los demás como aliados, rehenes o, incluso como débiles amos que les sirvan de fachada. Un hombre por completo independiente vivirá en una cabaña en el bosque, con la libertad de ir y venir a su antojo, pero no tendrá poder. Lo mejor a que usted puede aspirar es a llegar a crear en los demás una dependencia tal que le permita disfrutar de una suerte de independencia al revés, en que la necesidad de los demás sea la base de su propia libertad. Luis XI, 1423 a 1483, el gran rey araña de Francia, tenía debilidad por la astrología. Había en su corte un astrólogo, al que admiraba mucho, hasta que un día le predijo que una de las damas de la corte moriría en el lapso de 8 días. Cuando la profecía se cumplió, Luis XI se sintió aterrado,
pues reflexionó que, o bien el astrólogo había asesinado a la mujer para probar la exactitud de su profecía, o era tan versado en su ciencia que sus poderes constituían una amenaza para el propio rey. Cualquiera fuera el caso, merecía la muerte. Una tarde Luis XI llamó al astrólogo a su habitación, ubicada en lo alto del castillo. Antes de que el hombre llegara, el rey indicó a sus sirvientes que, cuando él diera la señal, debían apresar al astrólogo, llevarlo hasta la ventana y arrojarlo al vacío. El astrólogo llegó a los aposentos del rey, pero antes de dar la señal Luis XI resolvió formularle una última pregunta. Usted afirma entender de astrología y conocer el destino de los demás, así que dígame cuál será su destino y cuánto tiempo de vida le queda. Moriré exactamente 3 días antes que su majestad, respondió el astrólogo. El rey nunca dio la señal a sus siervos. Perdonó la vida al astrólogo y no solo lo protegió durante toda su vida, sino que lo colmó de obsequios y lo hizo atender por los mejores médicos de la corte. El astrólogo le sobrevivió varios años. Aunque con ello opacó su poder profético, demostró su dominio del poder. Este es el modelo, haga que otros dependan de usted. Como deshacerse de usted podría producir un desastre e incluso la muerte, su amo no se atreverá a atentar al destino. Existen muchas. Ley N grados 11 y 127. Formas de obtener una posición de esta índole. Lo indispensable es poseer un talento y una habilidad creativa imposibles de reemplazar. Durante el Renacimiento, el principal obstáculo para el éxito de un pintor era el modo de encontrar el mecenas adecuado. Miguel Ángel lo logró mejor que nadie, su mecenas fue el Papa Julio H. Sin embargo, ambos se enemistaron a causa de la construcción de la tumba de mármol para el pontífice, y Miguel Ángel abandonó Roma, disgustado. Para gran sorpresa de quienes lo rodeaban, el Papa no solo no despidió a Miguel Ángel, sino que fue a buscarlo y, a su modo altanero, le rogó que permaneciera en la corte. Sabía que, si bien Miguel Ángel podría encontrar otro mecenas, él nunca podría encontrar otro Miguel Ángel. No hace falta que usted posea el talento de un Miguel Ángel, pero sí debería tener una habilidad que lo diferencie del grueso de la gente. Debe crear una situación en la cual usted pueda siempre encontrar otro mecenas o patrón, mientras que a su amo le cueste gran esfuerzo encontrar a un siervo con similares talentos. En caso de que no sea usted en realidad indispensable, tendrá que encontrar la forma de parecerlo. Si da la impresión de poseer un conocimiento particular o una habilidad determinada, dispondrá de libertad y tiempo para hacer creer a sus superiores que no pueden arreglársela sin usted. No obstante, una verdadera dependencia de su superior hacia usted torna al amo más vulnerable que en el caso de una falsa dependencia, y usted siempre podrá conseguir que su habilidad resulte indispensable. Esto es lo que significa entrelazar los destinos. Como la hiedra trepadora, usted debe enrollarse en torno de la fuente de poder, de modo tal que separarlo de ella cause un gran trauma. Y no necesariamente tiene que enrollarse en torno del amo mismo, cualquier otra persona indispensable en la cadena del poder cumple la misma función. Cierta vez Harry Cohn, presidente de Columbia Pictures, recibió en su oficina la visita de un taciturno grupo de ejecutivos. Corría 1951, año en que se hallaba en su apogeo la cacería de brujas contra los comunistas en Hollywood, liderada por el Comité de Actividades Antiestadounidenses del Congreso de los Estados Unidos. Los ejecutivos traían malas noticias. Uno de sus empleados, el guionista John Howard Lawson, había sido acusado de comunista. Debían deshacerse de él de inmediato o prepararse para sufrir la ira del comité. Harry Cohn no era liberal, de hecho siempre había sido un tenaz republicano. Su político preferido era Benito Mussolini, a quien una vez había visitado y cuya foto enmarcada adornaba una de las paredes de su estudio. Cuando detestaba a alguien, Cohn lo calificaba de desgraciado comunista. No obstante, y para gran sorpresa de los ejecutivos, Cohn les dijo que no despediría a 128 Ley N grados 2. Lawson. No retuvo al guionista porque fuese tan buen escritor, ya que en Hollywood había muchos otros, y muy buenos, sino a causa de una cadena de interdependencia. Lawson era el guionista de Humphrey Bogart, que a su vez era la estrella máxima de Columbia. Si Cohn despedía a Lawson, arruinaría una relación muy rentable, que valía mucho más que la mala publicidad que le acarreara el hecho de desafiar al comité. Henry Kissinger logró sobrevivir a las numerosas sangrías que se produjeron en la Casa Blanca durante el gobierno de Nixon, no porque fuera el mejor diplomático que Nixon pudiera hallar,
Pues había otros muy buenos negociadores en su equipo, ni porque los dos hombres se llevaran bien, en realidad, se llevaban muy mal. Tampoco compartían las mismas convicciones e ideas políticas. Kissinger sobrevivió porque logró involucrarse estrechamente en tantas áreas de la estructura política que desprenderse de él llevaría al caos. El poder de Miguel Ángel era intensivo, dependía de una sola habilidad, su capacidad artística. El de Kissinger era extensivo. Había logrado involucrarse en tantos aspectos y áreas diferentes del gobierno que eso constituía de por sí su carta de triunfo, al tiempo que lo ayudó a ganar muchos aliados. Si usted logra una posición semejante, deshacerse de usted puede resultar peligroso, ya que se correría el riesgo de destejer todo tipo de interdependencias. Sin embargo, la forma intensiva de poder procura mayor libertad que la extensiva, porque la seguridad de quienes la poseen no depende de un amo en particular ni de una posición de poder determinada. Para conseguir que los demás dependan de usted, un camino es el de la táctica de servicio secreto. Al conocer los secretos de otra gente, al tener información que otros no quisieran que se difundiera, usted sella su suerte con la de otros. Se convierte en intocable. Las autoridades máximas de los servicios secretos han mantenido sus puestos durante décadas, pueden crear o destruir a un rey o, como en el caso de Edgar Hoover, a un presidente. Pero dicho papel abunda tanto en incertidumbres y paranoia que el poder que brinda suele autoanularse. Uno no puede descansar en paz, ¿y de qué sirve el poder si no le procura paz? Una última advertencia, no piense que, por depender de usted, su amo lo querrá. Por el contrario, lo más probable es que lo odie y le tema. Pero, como dijo Maquiavelo, es mejor ser temido que amado. El temor es algo que se puede controlar, mientras que el amor es incontrolable. Depender de una emoción tan sutil y cambiante como el amor o la amistad solo le generará inseguridad. Más vale que la gente dependa de usted por temor a las consecuencias de perderlo, que por el placer de su compañía. Ley N grados 11 y 129. Imagen, la vid con muchas espinas. Hacia abajo, las raíces se hunden en la tierra, profundas y ramificadas. Hacia arriba, las ramas atraviesan los arbustos, se enrollan. En torno de árboles y postes y alféizares de ventanas. Librarse de ella. Costará tanta sangre y tanto sudor, que resulta más fácil dejarla trepar. Autoridad, haga que la gente dependa de usted. Ganará más con tal dependencia que con la cortesía. Quien ha saciado su sed de inmediato le vuelve la espalda a la fuente, pues ya no la necesita. Cuando la dependencia desaparece, también desaparece toda educación y decencia, y después el respeto. La primera lección que la experiencia debería enseñarnos es la de mantener la esperanza viva pero nunca satisfecha, de modo que hasta un amo soberano nos necesite siempre. Baltasar Gracián, 1601 a 1658. Invalidación. El punto débil de hacer que otros dependan de usted reside en que, en cierta medida, usted también depende de ellos. Pero superar esta situación implica deshacerse de sus superiores, lo cual significa arreglársela solo, sin depender de nadie. Esta es la táctica monopólica de un J. P. Morgan o un John D. Rockefeller, quienes liquidaron toda competencia para ejercer el control absoluto. Si usted puede arrinconar el mercado, tanto mejor. Pero no hay independencia de este tipo que no tenga su precio. Usted se ve obligado a aislarse. Los monopolios a menudo hacen implosión y se autodestruyen a causa de la presión interna. También suelen provocar intensos resentimientos que llevan a sus enemigos a unirse entre sí para combatirlos. El impulso de ejercer el control absoluto suele resultar infructuoso y conducir a la ruina. La interdependencia sigue siendo la ley de oro, mientras que la independencia es una excepción rara y a veces fatal. Lo mejor es ubicarse en una posición de dependencia mutua y luego atenerse a esta ley clave, en lugar de buscar su invalidación. De esa forma no sufrirá la terrible presión a la que están expuestos los de arriba y su superior será en esencia su esclavo, porque él dependerá de usted. 130 ABN grados 11. Ley N grados. Criterio. Un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia aún al individuo más desconfiado. Una vez que su sinceridad selectiva haya abierto una brecha en la armadura del otro, podrá manipularlo y embaucarlo a su antojo.
Un obsequio oportuno, especie de caballo de Troya, podrá cumplir el mismo objetivo. 131. Corría 1926 cuando un hombre alto, muy atildado, fue a visitar a Al Capone, el gángster más temido de su tiempo. El hombre, que hablaba con un elegante acento europeo, se presentó como el conde Víctor Lustig. Prometió que, si Al Capone le daba $50,000, él haría que esa cifra se duplicara. Capone poseía fondos más que suficientes para realizar una inversión semejante, pero no era su costumbre confiar grandes sumas a perfectos extraños. Miró con atención al conde, aquel hombre tenía algo, era diferente, su estilo, su alcurnia, sus modales, de modo que decidió seguirle el juego. Contó los billetes personalmente y se los tendió a Lustig. Bien, mi querido conde, le dijo. Duplíqueme esa suma en 60 días, tal como me prometió. Lustig se fue con el dinero, lo colocó en una caja de seguridad en Chicago y luego se dirigió a Nueva York, donde tenía en marcha otros proyectos generadores de fondos. Los $50,000 permanecieron en el banco, intactos. Lustig no hizo ningún esfuerzo por duplicarlos. 2 meses después regresó a Chicago, retiró el dinero y volvió a visitar a Capone. Echó una mirada a los guardaespaldas del gángster, que lo observaban con expresión imperturbable, sonrió con timidez y dijo a Capone: le pido que acepte mis más humildes disculpas. Lo siento muchísimo, señor Capone, pero el plan fracasó. Es decir, fracasé yo. Capone se puso de pie con lentitud. Miró, furioso, a Lustig, mientras decidía en qué parte del río arrojarlo. Entonces el conde llevó una mano al bolsillo de su sobretodo, sacó los $50,000 y los puso sobre la mesa. Aquí está su dinero, señor. No falta ni un centavo. De nuevo le pido 1000 disculpas. Esto es realmente muy humillante para mí, pero las cosas no salieron como había pensado. Me habría encantado duplicar esta suma para usted y para mí. Dios es testigo de que buena falta me hace, pero el plan se malogró. Capone volvió a tomar asiento, confundido. Sé que usted es un estafador, señor conde, repuso Capone. Lo supe en el preciso instante en que entró por esa puerta. Esperaba recibir los $100,000 o nada. Pero esto. Que me devuelva mi dinero. Bueno. De nuevo le pido disculpas, señor Capone, dijo Lustig mientras recogía su sombrero y se dirigía hacia la puerta. ¡Y santo Dios, y usted es honesto!, gritó Capone, sorprendido. Si está en problemas, aquí tiene 5,000 para sacarlo de apuros. Contó 5 billetes de $1,000 de los 50,000 y se los tendió. El conde, en apariencia anonadado, hizo una cortés reverencia, murmuró su agradecimiento y se marchó, llevándose el dinero. Los $5,000 eran lo que Lustig había planeado obtener desde un principio. Francesco Borri, cortesano y charlatán. Francesco Giuseppe Borri, oriundo de Milán, cuya muerte, ocurrida en 1695, cayó todavía en el siglo, era un precursor de esa raza especial de aventurero charlatán, un cortesano. O caballero. Impostor. Su verdadero periodo de gloria comenzó después de mudarse a Ámsterdam. Allí se adjudicó el título de médico universale. Mantenía una gran comitiva y conducía un carruaje de 6 caballos. Los pacientes lo asediaban y algunos inválidos se hacían llevar en litera desde París hasta su casa de Ámsterdam. Borri no cobraba por las consultas, distribuía grandes sumas entre los pobres, y nunca se supo que recibiera dinero alguno por correo o por giro bancario. Como, a pesar de todo, seguía viviendo con gran esplendor, se suponía que poseía la piedra filosofal. De pronto ese benefactor desapareció de Ámsterdam. Fue entonces cuando se descubrió que se había llevado dinero y diamantes que le habían entregado en custodia. The Power of the Charlatán, Grete de Francesco. 1939. 132 ALN grados 12. El conde Víctor Lustig, un hombre que hablaba varios idiomas y se vanagloriaba de su refinada cultura, fue uno de los grandes estafadores de los tiempos modernos.
Era famoso por su audacia, su temeridad y, sobre todo, por su conocimiento de la psicología humana. En pocos minutos era capaz de analizar a una persona y detectar sus puntos débiles, poseía una suerte de radar para identificar a sus víctimas. Lustig sabía que la mayoría de las personas se rodean de defensas contra embaucadores y ladrones. El trabajo del estafador consiste en hacer caer esas defensas. Un método seguro para lograrlo es el de valerse de una aparente sinceridad y honestidad. ¿Quién desconfía de una persona sorprendida en un acto de evidente honestidad? Lustig utilizó varias veces esa táctica de honestidad selectiva, pero con Capone fue un paso más allá. Ningún estafador normal se hubiese atrevido a realizar semejante jugarreta, habría elegido a su víctima por su debilidad, por esa expresión que permite anticipar que sufrirán la estafa sin osar quejarse. Estafar a Capone equivalía a pasar el resto de la vida, lo poco que le quedaría, aterrado. Pero Lustig comprendió que un hombre como Capone suele pasar su existencia desconfiando de todo el mundo, ya que a su alrededor no hay personas honestas o generosas, y estar siempre rodeado de lobos resulta agotador y hasta deprimente. Un hombre como Capone ansía ser destinatario de algún gesto honesto o generoso, para sentir que no todo el mundo está esperando la oportunidad para robarle. El acto de honestidad selectiva de Lustig desarmó a Capone, porque fue algo por completo inesperado. Al estafador lo fascinan estas emociones contradictorias, pues la persona que las experimenta resulta muy fácil de distraer y engañar. No tema poner en práctica esta ley en el mundo de los Capone. Con un gesto de honestidad o generosidad bien calculado, logrará que la bestia más brutal y cínica del reino coma mansamente de sus manos. Todo se torna gris cuando no veo por lo menos una nueva aventura en el horizonte. En esos casos la vida parece vacía y deprimente. No puedo entender a los hombres honestos. Llevan una vida desesperante, llena de aburrimiento. Conde Víctor Lustig, 1890 a 1947. La esencia del engaño es la distracción. Distraer a la gente a la que quiere engañar le dará tiempo y espacio para hacer las cosas sin que ellos se percaten. Un acto de bondad, generosidad u honestidad es la forma más poderosa de distracción, porque desarma las sospechas de los demás. Convierte a las personas en niños que aceptan ansiosos cualquier tipo de gesto afectuoso. Ley N grados 12 y 133. En la antigua China, esto era llamado dar antes de recibir. El dar hace que a la otra persona le resulte difícil darse cuenta de que le están quitando algo. Es una herramienta que tiene infinidad de aplicaciones prácticas. Quitarle con descaro algo a otra persona es peligroso, incluso para los poderosos, pues la víctima buscará vengarse. También es peligroso pedir lo que se necesita, por más cortésmente que uno lo haga, a no ser que la otra persona vea algún beneficio para sí misma, puede llegar a sentirse ofendida por la carencia que ve en usted. Aprenda a dar antes de tomar. Con ello ablanda el terreno, suaviza cualquier futuro pedido y genera un clima de distracción. Y el acto de dar puede adoptar distintas formas, un regalo, un gesto de generosidad, un favor amable, una admisión honesta, lo que sea. Lo mejor es aplicar la honestidad selectiva en el primer encuentro con otra persona. Somos todos hijos de la costumbre, y la primera impresión que recibimos suele ser la que perdura. Si alguien, al principio de la relación, cree que usted es honesto, costará bastante convencerlo de lo contrario. Y esto le ofrecerá a usted buen espacio para maniobrar. Jay Gould, al igual que Al Capone, era un hombre que desconfiaba de todo el mundo. A los 33 años ya era multimillonario, en gran medida gracias a engaños y presiones. En la década de 1860, Gould invirtió fuertemente en la línea ferroviaria Erie Railroad, y luego descubrió que el mercado había sido inundado con gran cantidad de falsos certificados accionarios de la empresa. En medio de la crisis, un hombre llamado Lord John Gordon Gordon le ofreció ayuda. Gordon Gordon, un lord escocés, en apariencia había hecho una pequeña fortuna invirtiendo en ferrocarriles. Mediante la contratación de expertos grafólogos, Gordon Gordon pudo probar a Gould que los culpables de los falsos certificados accionarios eran algunos de los máximos ejecutivos de la compañía Erie Railroad. Gould le quedó muy agradecido. A continuación, Gordon Gordon le propuso unirse a él y comprar las acciones, con la idea de adueñarse de la Erie. Gould accedió. Durante un tiempo el negocio pareció prosperar. Los dos hombres se habían hecho buenos amigos, y cada vez que Gordon Gordon abordaba a Gould para pedirle dinero a fin de comprar más acciones, Gould se lo daba. Sin embargo, en 1873 Gordon Gordon,
Vendió de repente todas sus acciones, con lo cual ganó una fortuna, pues hizo bajar drásticamente el valor del paquete accionario de Gould. Luego desapareció. Gould se puso a investigar y descubrió que Gordon se llamaba en realidad John Crainsfield y que era el hijo ilegítimo de un marino mercante y de una camarera de Londres. A lo largo de la relación de ambos hombres hubo muchas pistas que indicaban que Gordon era un estafador, pero su 134 ALN grados 12. Honestidad y su apoyo inicial habían cegado tanto a Gould que tuvo que perder millones para tomar conciencia de lo sucedido. Muchas veces un solo acto de honestidad no es suficiente. Lo que se necesita es una reputación honesta, basada en una serie de actos, aun cuando estos sean poco trascendentes. Una vez establecida, esa reputación resulta, al igual que las primeras impresiones, muy difícil de cambiar. En la antigua China, el duque Wu de Chen decidió que había llegado el momento de hacerse cargo del cada vez más poderoso reino de Wu. Sin decir nada a nadie sobre su plan, se casó con la hija del gobernante de Wu. Luego convocó a un consejo y dijo a sus ministros, estoy considerando llevar adelante una campaña militar. ¿Cuál país sería más conveniente invadir? Tal como esperaba, uno de los ministros le respondió, el país que debe invadir es Wu. El duque simuló enfurecerse y exclamó, ahora Wu es un estado hermano. ¿Por qué sugieres invadirlo? Hizo ejecutar al ministro, en castigo por su observación poco política. El gobernante de Wu se enteró de lo sucedido y, teniendo en cuenta otros actos honestos de Wu y el hecho de que se hubiera casado con su hija, no tomó precaución alguna para defender su reino. Algunas semanas más tarde, las fuerzas armadas de Chen invadieron y ocuparon el reino de Wu, que nunca volvieron a abandonar. La honestidad es la mejor forma de desarmar al desconfiado, pero no la única. Cualquier acto noble y aparentemente altruista podrá servir a este fin. Quizás el mejor de todos sea un acto de generosidad. Poca gente puede resistirse a ese don, ni siquiera el más duro de los enemigos, y es por eso que a menudo constituye la forma perfecta de desarmar a la gente. Un regalo hace renacer al niño que hay en nosotros, con lo cual de inmediato bajamos nuestras defensas. A pesar de que con frecuencia vemos las acciones de los demás bajo la luz más cínica posible, rara vez distinguimos algún elemento maquiavélico en un obsequio que a menudo oculta motivos ulteriores. Un regalo es el objeto perfecto tras el cual esconder una actitud engañosa. Hace más de 3000 años, los antiguos griegos cruzaron el mar para rescatar a la bella Helena, que les había robado París, y para destruir Troya. El sitio duró 10 largos años, muchos héroes murieron durante el mismo y ninguno de los bandos había logrado una victoria. Cierto día, el profeta Calchas reunió a los griegos. «Y dejad asediar las murallas de Troya», les dijo. «Debéis encontrar otra forma más ingeniosa para entrar en la ciudad. Nos es imposible tomar Troya simplemente por la fuerza. Tenemos que encontrar alguna estratagema hábil». Al astuto jefe griego Ulises se le ocurrió la idea de construir un gigantesco caballo de madera en cuyo interior podrían ocultarse soldados y ofrecerlo a los troyanos en señal de buena voluntad. El hijo de Aquiles se opuso a la idea, afirmó que no era cosa de hombres y que era más. Ley N grados 12-135. Honorable que miles murieran en el campo de batalla que obtener una victoria de forma tan artera. Pero los soldados, ante la elección de luchar otros 10 años como hombres y morir con todos los honores, u obtener una rápida victoria, optaron por la solución del caballo, que se construyó con rapidez. La estratagema resultó exitosa y Troya cayó. Un regalo hizo más por la causa griega que 10 años de lucha. La generosidad selectiva debería formar parte de su arce, imagen, el canal para el engaño. La antigua Roma bailó de Troya. Sitiaba desde hacía años la ciudad de su ardid Seocul, los faliscanos, sin conseguir conquistar ta dentro de un la. Sin embargo, un buen día, cuando ese magnífico Opse hallaba acampado frente a las murallas Quío que resulta de la población, el general romano Camilo irresistible asubió que un hombre se le acercaba, llevando contrincante algunos niños a su presencia. El hombre las murallas era un maestro faliscano, y los niños los abren. Una vez hijos e hijas de los ciudadanos más no que haya entrables y adinerados del lugar. Con la excusa gane la de llevarlos a dar un paseo, el preceptor batalla. Los entregó a los romanos, en calidad de rehenes, con la esperanza de congraciarse con Camilo, el enemigo de la ciudad.
Camilo no retuvo a los niños como rehenes. En cambio, hizo desnudar al maestro, le ató las manos a la espalda, entregó una vara a cada uno de los chicos y les dijo que lo llevaran a golpes de regreso a la ciudad. El gesto surtió un efecto inmediato en los faliscanos. Si Camilo hubiese usado a los niños como rehenes, algunos ciudadanos habrían votado por la rendición y aun en caso de que continuaran combatiendo, la resistencia de los faliscanos no habría sido la misma. La negativa de Camilo a aprovecharse de la situación quebró la resistencia de los lugareños, que se rindieron. El cálculo del general había sido correcto. De todos modos, no tenía nada que perder, sabía que la estratagema de los rehenes no hubiese puesto fin a la guerra, o al menos no de inmediato. Al revertir la situación, se ganó la confianza y el respeto del enemigo, desarmándolo. La generosidad selectiva suele vencer al contrincante más tenaz, al apuntar directamente al corazón, se corroe la voluntad de presentar batalla. Recuerde, al jugar con las emociones de la gente, los actos de bondad, generosidad u honestidad calculada pueden convertir a un Capone en un niño crédulo. Pero, como sucede con cualquier enfoque emocional, la táctica debe ponerse en práctica con cautela. Si los demás advierten las verdaderas intenciones de usted, la decepción que experimentarán se convertirá en el más virulento odio y la más absoluta desconfianza. Salvo que consiga dar a su gesto una apariencia por completo sincera, absténgase de jugar con fuego. 136 Ley N grados 12. Autoridad. Cuando el duque Xian de Qin estaba por invadir Yu, regaló jade y un tiro de caballos a los habitantes. Cuando el conde Qi estaba por invadir Cheou-Yu, les regaló grandes carruajes. De ahí proviene el refrán, cuando esté por tomar, debiera dar. An Fei-tzu, filósofo chino, siglo III a.C. Invalidación. Cuando uno carga con un largo historial de fraudes y engaños, no hay honestidad, generosidad ni bondad que consiga engañar a la gente. Por el contrario, ese tipo de actitudes no hará más que llamar la atención. Una vez que la gente lo conoce como una persona artera y engañosa, actuar de repente con honestidad y sinceridad resulta sospechoso. En tal caso, es mejor seguir desempeñando el papel de tramposo. En cierta oportunidad, el conde Lustig, en lo que fue la mayor estafa de toda su carrera, estaba por vender la Torre Eiffel a un incauto industrial que creyó que el gobierno francés la remataba como chatarra. El industrial estaba dispuesto a entregar una gran suma de dinero a Lustig, quien había representado, con gran éxito, el papel de un funcionario del gobierno. Sin embargo, a último momento el hombre empezó a sospechar. En la actitud de Lustig había algo que le resultaba extraño. En la reunión en la cual le sería entregado el dinero, Lustig percibió la repentina desconfianza de su víctima. El conde se acercó al industrial y le dijo, casi en susurros, que ganaba un salario muy bajo, que se encontraba en dificultades financieras y otras cosas semejantes. Al cabo de algunos minutos, el industrial comprendió que Lustig le estaba pidiendo una coima. Entonces, por primera vez, el hombre se distendió. Ahora sabía que podía confiar en Lustig, dado que todos los funcionarios del gobierno eran deshonestos, no le quedaron dudas de que Lustig era lo que afirmaba ser. El hombre entregó el dinero. Al actuar en forma deshonesta, Lustig consiguió dar mayor realismo al papel que interpretaba. En este caso la honestidad selectiva habría logrado el efecto contrario. Con el paso de los años, la reputación del diplomático francés Talleyrand, conocido como un maestro del engaño y la mentira, fue extendiéndose. Durante el Congreso de Viena, 1814 a 1815, por ejemplo, inventó historias fabulosas e hizo comentarios extravagantes ante personas que sabían perfectamente que mentía. Esa deshonestidad evidente no tenía otro objetivo que enmascarar los momentos en que de veras los estaba engañando. Cierto día, entre amigos, Talleyrand dijo, con aparente sinceridad, en los negocios es fundamental poner. Ley N grados 12-137. Siempre las cartas sobre la mesa. Sus amigos no lograban dar crédito a lo que oían, un hombre que nunca en su vida había puesto sus cartas sobre la mesa pedía que lo hicieran los demás. Tácticas como esta tornaban imposible distinguir entre las verdaderas mentiras y las falsas. Al aceptar plenamente su fama de deshonesto, Talleyrand preservaba su capacidad de engañar. En el ámbito del poder nada es inamovible. A veces el engaño abierto ayuda a borrar nuestras huellas e incluso despierta admiración por la honestidad de nuestra deshonestidad.